Bueno, pues la semana pasada me parece que nos quedamos con el tema de los enlaces fijos y los enlaces simbólicos. Los voy a retomar es- este tema, específicamente en la parte de enlaces simbólicos para diferenciar entre enlaces simbólicos y enlaces fijos. Y luego continuamos con lo que nos queda. Hoy terminamos con el tema 3. Y bueno, el examen de este tema igual sería sábado y domingo de esta semana. ¿Sale? Bueno, si recuerdan, entonces, la vez pasada les comentaba que los enlaces fijos eh, representan como un apuntador más eh, que apunta a un lugar en el disco duro donde está el contenido de la información de la que se trate, digamos, del archivo al que le creamos un enlace fijo. Entonces, de hecho, cuando creamos el archivo, nos crea o le crea un inodo. Ese inodo ya vimos que tiene un numerito, es un numerito que apunta al lugar donde inicia el contenido del archivo. Y cuando creamos un enlace fijo, lo que realmente sucede es que se crea un apuntador más. Entonces podemos tener muchos apuntadores al mismo contenido. Y la ventaja de eso es que realmente no se generan copias del archivo, sino simplemente se generan apuntadores, más un apuntador, lo que da lugar a que tengamos como respaldo del mismo contenido, pero con la técnica, digamos, de apuntadores. Mientras que si sacamos una copia, pues ahí sí realmente gastamos espacio en el disco, porque realmente me hace una copia de ese contenido y lo coloca esa copia, ese respaldo, digamos, en otro espacio en el disco o en otra partición, dependiendo de cómo manejamos las particiones en el sistema. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene que ver con los enlaces fijos? De acuerdo a su comportamiento o por la forma en cómo se crean, no podemos crear apuntadores que crucen particiones. Entonces, si creamos eh, enlaces fijos, deben pertenecer a la misma partición, debemos crearlos dentro de la misma partición. ¿De acuerdo? Ahora, los enlaces lógicos o simbólicos, enlaces simbólicos, esos no apuntan al contenido en el disco. ¿Sí? Sí son una forma como de apuntador, pero lo que realmente apuntan es a una entrada en el directorio. ¿Sí? ¿A qué entrada? Digamos, cuando nosotros listamos el directorio, el contenido de un directorio, pues ahí aparecen los archivos que tenemos o los directorios que tenemos dentro de un directorio, los subdirectorios o carpetas. ¿Sí? Y si yo creo un enlace simbólico, realmente se crea un nuevo archivo de una nueva entrada con cierta información en el disco y esa información que tenemos en el disco de ese enlace simbólico que creamos, lo que realmente tienes es un apuntador, pero a una entrada en el directorio. De manera que si yo borro un enlace simbólico, pues realmente no estoy borrando más que el enlace simbólico, no pasa absolutamente nada. Ahora, tiene mucha ventaja hacer uso de los enlaces simbólicos. Eso, de hecho, en Linux se usan mucho los enlaces simbólicos y son, digamos, el equivalente a los accesos directos en Windows. ¿Sí? Hablar de enlace simbólico en Linux es similar a hablar de enlace de accesos directos en Windows. Y en Linux lo que yo puedo hacer, o es común encontrar enlaces simbólicos a archivos y también enlaces simbólicos a directorios. Vamos a ver, voy a hacer un ejercicio para mayor comprensión de los enlaces simbólicos. El comando que uso es el mismo, no varía, lo único que cambia es la opción. Con los enlaces fijos realmente no le paso opciones,
con los enlaces simbólicos sí le necesito pasar una opción indicándole que lo que quiero es crear un enlace simbólico. Pues voy a mostrarles esa parte para cerrar este tema de los enlaces fijos y simbólicos. Ahí estoy. Aquí voy a listar. Voy a hacer una lista. Fíjense, todo lo que veo, todo lo que ven ustedes en azul, aquí en este sistema, son carpetas o directorios. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que tengo en mi carpeta principal, pero voy a suponer que vamos a ver alguna carpeta. No sé, voy a mostrarles algo que tenga por aquí. No tengo nada, creo. Bueno, vamos a suponer que por alguna razón yo necesito estar accediendo a esta carpeta, pero no me quiero estar moviendo de mi directorio home. Fíjense que esta carpeta a la que pudiera estar yo accediendo es una ruta de que tiene tres elementos internos, digamos, tengo que pasar por var, luego por www y llego hasta HTML. Pues yo podría crear, voy a hacer un enlace simbólico. Voy a volver a pedirle la ayuda del manual para checar cómo creo un enlace simbólico. ¿Cómo creo un enlace? Es un manln y volvemos a recordar. Target se refiere a el destino del cual quiero crear un enlace, ya sea un enlace simbólico o un enlace fijo, ¿sí? Y aquí tengo las opciones. Si veo las opciones, bueno, te voy a mostrarles las opciones. Ajá, entonces al final yo especifico el nombre del enlace, cómo se va a llamar el enlace. Normalmente el nombre del enlace lo creo donde estoy. Es normal, a menos que quiera hacerlo en otro lugar. Yo ahorita lo voy a hacer aquí donde estoy, pero el destino obviamente está en otro lado. Entonces lo único que me falta es ver cómo creo un enlace simbólico. Entonces vamos a ver la parte de enlaces simbólicos. Y aquí está, la opción S de simbólico precisamente. Entonces es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un ln menos S a diagonal bar y ahorita vamos a ver cómo se ve. HTML y aquí adelante le voy a decir que ese enlace que voy a crear se va a llamar HTML para que no me pierda. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahora voy a revisar cómo se ve en el directorio. ls-l y vamos a ver el de HTML. Dale. Aquí está. Siempre que le doy ls y le paso la opción L, me da el formato largo. Y en el formato largo, para los enlaces, me va a dar la ruta a la que apunta. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace es apuntar precisamente a una entrada en el directorio. Así lo vamos a interpretar. Y si revisamos el tamaño del archivo, realmente es corto, precisamente porque es un enlace simbólico, lo que no sucede con los enlaces fijos. Los enlaces fijos me van a dar normalmente la cantidad de información que tiene el contenido del archivo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene LN como característica? En el tipo de archivo, aquí me dice que es un tipo L. Ya no veo ni guioncito ni D, obviamente. Entonces, una L que viene precisamente de link, de enlace. Otra cosa curiosa es que
por default me crea los permisos con todos los permisos de lectura, escritura y ejecución para cualquier usuario, o sea, para el usuario, para el grupo del propietario y para los demás usuarios, ¿sí? Y vean, ¿qué va a suceder si yo le doy un ls? Le voy a decir ls HTML, bueno, menos L, o así nada más, ¿sí? Entonces, si doy L, bueno, ya aquí le di un ls menos L, perdón, ls HTML, y voy a darle también un ls, digamos un ls al destino, el contenido que voy a ver es el mismo, ¿sí? Acá doy la ruta del directorio que quiero ver, del cual quiero ver su contenido, y aquí no doy la ruta, que simplemente le doy el nombre del enlace simbólico, ¿sí? Porque ya sé que ese enlace simbólico apunta a esa ruta. Entonces ya me facilito el acceso. De manera que es lo mismo que si yo quisiera ver el contenido ahora de un archivo en particular. Vamos a hacer. Profe, ¿Sí? dice mi compañera Fernanda que no puede entrar que no la aceptan entrar. ¿A quién? A mi compañera Fernanda. Le di que aquí es la que la tengo ya, Luisa Fernanda. Ya está aquí, ¿o no? Aquí la veo. Luisa, 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 Luisa. Sí, aquí está. ¿Vale? Ajá. Ahora, lo que les decía, si quiero ver el contenido, lo puedo hacer usando el enlace simbólico. Ahí está mi enlace simbólico y le paso el nombre del archivo. Y ahí está. Y esto equivale a hacer lo mismo, pero con la ruta completa, sin usar el enlace simbólico. El archivo, y ahí está. Apuntando, bueno, trayéndome el mismo contenido. ¿Sí? En una uso la ruta, en otro uso el enlace simbólico. ¿De acuerdo? Y como les decía, si yo borro el enlace simbólico porque no me gusta ya, pues simplemente lo que hice va a ser, o lo que hago es borrar el enlace simbólico y no toco para nada a donde apuntaba. ¿De acuerdo? Cerrando, dice, los enlaces fijos no pueden crear enlaces hacia directorios o carpetas, pero los enlaces simbólicos sí, que es lo que acabo de hacer. ¿Mm? ¿Qué otra cosa tienen los enlaces simbólicos? Los enlaces simbólicos sí pueden apuntar a un archivo en otro sistema de archivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son simbólicos. Realmente les decía, me crean entradas, me crean apuntadores a entradas en una carpeta. ¿De acuerdo? Entonces cerramos ese tema que teníamos pendiente de cerrar. No sé si tengan dudas y continuamos con el siguiente subtema que es los hosts en Linux. ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, gracias. Bien, de esta parte pues voy a retomar solamente lo importante. Por ejemplo, en el caso de del sistema Windows, de cualquier Linux, la interfase gráfica de cualquier sistema Linux tiene la misma estructura, la misma arquitectura, digamos. A diferencia, creo que ya le había comentado, que a diferencia de Microsoft Windows, en el caso de Linux, su sistema Windows
se crea basado en componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado está, digamos, el componente base del sistema gráfico son las ventanas, o sea, es esto que me están señalando, de hecho, aquí, el sistema de ventanas. Y el sistema de ventanas generalmente se conoce así como ventanas, sistema de ventanas X o X11. De manera que en un momento dado yo puedo tener simplemente el ambiente X por otro lado, o funcionando, digamos, la base, pero sin nada, sin ningún icono, sin ninguna aplicación, ¿sí? Pero eso ya me está diciendo que el sistema X está corriendo, ¿sí? Mientras que en Windows es un todo, o funciona todo o no funciona nada. Aquí en Linux no, aquí puedo tener componentes funcionales que estén ahí y otros que no funcionen. Igual, el caso más crítico en Linux es que mi sistema base de Windows no funcione, no cargue, pero eso no implica que no esté funcionando Linux, es decir, antes del sistema X o sistema Windows de Linux está el sistema base de Linux, que es la consola, o lo podemos manejar así como la consola. Entonces, puede estar funcionando mi sistema sin el ambiente gráfico. O en un momento dado yo puedo decir, ya no quiero el ambiente gráfico, entonces lo puedo desinstalar o simplemente lo puedo desactivar y mi sistema sigue funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es muy flexible, digamos, en ese sentido. ¿Qué otra cosa también interesante tienen los sistemas de Windows? Que como, digamos, un componente adicional o el componente, digamos, que le da más vida al sistema Windows precisamente son los escritorios. ¿Sí? El sistema base son las ventanas simplemente. Los escritorios son el componente que le da vida al ambiente gráfico. Y los escritorios más comunes en Linux son el Genome y el KDE. Pero hay varios ambientes de escritorio en Linux y puedo tener más de un ambiente de escritorio instalado y cuando yo inicio sesión puedo seleccionar el escritorio que yo quiero, ¿sí? Es decir, el escritorio, el escritorio que yo quiero y eso me da también flexibilidad en el sentido de que si no me gusta la presentación de un escritorio, selecciono el que sigue y hasta que, digamos, quedo satisfecho con un escritorio X. O para algunas cosas uso un escritorio, para otras cosas uso otro escritorio. ¿Sí? Entonces, eso solamente lo puedo hacer en Linux, en Windows no puedo hacerlo. Bueno, lo que sigue esta parte pues, son los componentes ya más específicos. Entonces, no me voy a detener ahí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos en Linux que se facilita, digamos, facilita el proceso sobre todo de instalación? Que trae ahora ya todos los, digamos, todas las distribuciones de Linux traen administradores de paquetes, que son básicamente herramientas que nos facilitan la instalación de un paquete. Ajá. Entonces, son dos herramientas las más comunes, dependiendo de la distribución, o del tipo de distribución, más que de la distribución, del tipo de distribución, ¿sí? Digamos, para entender el tipo de distribución, vamos a identificar que la mayoría de los Linux se clasifican en Linux tipo Debian, y todos los Linux tipo Debian usan la herramienta apt para instalar o desinstalar paquetes. Mientras que todas las distribuciones tipo Red Hat o Fedora, tipo Red Hat usan Yum, o específicamente si es Fedora usan la herramienta DNF, pero también pueden soportar Yum. ¿Sí? Entonces son las herramientas para un tipo u otro tipo de distribución.
según la base de estas, que sea Debian o que sea Red Hat o Fedora. Ya, entonces, en función de eso, pues, así como está la herramienta de instalación, pues viene una herramienta o un elemento complementario que es para la actualización de los paquetes o de los paquetes de la distribución o para la actualización de las aplicaciones que ya hayamos instalado en nuestro sistema. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de la actualización de paquetes para distribuciones tipo Debian, pero pues, de manera similar, de hecho, prácticamente la herramienta es la misma, apt, digamos, en la base. Inclusive yo puedo usar apt, simplemente apt y update, apt upgrade. Y lo mismo sucede para Yum. Hago un Yum, en vez de Yum install, hago un Yum update. O un Yum upgrade. O un DNF update o un DNF upgrade. ¿Sí? ¿Por qué y eso por qué es importante? Porque como estamos desde el punto de vista de seguridad, pues el sistema operativo lo debemos de tener permanentemente actualizado. Entonces, por eso es importante mantener corriendo o correr la herramienta de actualización cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, después de esa parte, lo otro importante, una vez que ya tengo instalado mi sistema, independientemente del que fuera, lo siguiente importante son los procesos. ¿Sí? ¿Qué son los procesos? Así como en Windows revisamos que por cada programa que corremos se crea un proceso, pues es algo similar en Linux. ¿Sí? Por cada proceso que corremos, por cada programa que corremos, se genera un proceso. Y ese proceso puede crearme bifurcaciones, es decir, hijos de procesos hijos, digamos. Eso es lo que serían los forks. Por ejemplo, vamos a ver si estamos corriendo, creo que no. O si puedo correr un servicio, sobre todo un servicio. Los servicios generalmente vienen con la creación de un proceso padre y una serie de procesos hijos. Vamos a ver. Ahí está. Voy a darle un... Ah, pues ya está. Le voy a dar un TSAXL para ver qué me dé más. Si checamos, a ver si alcanzan a ver acá. Estos son los números de procesos que se crean. Se va a crear un proceso diferente por cada aplicación que corremos o por cada servicio que corramos, ¿sí? Y en este caso, este es un proceso que se creó para correr, para ejecutar un programa que se llama Apache. ¿Qué es Apache? Pues es una aplicación servidora de web, ¿sí? Específicamente Apache, Apache 2 en este caso, ¿sí? Cada proceso, importante, cada proceso tiene un padre, ¿sí? Con excepción del proceso 1, aquí tenemos el proceso 1. Entonces aquí me está diciendo que Apache 2 se creó como un proceso que es hijo del proceso 1. Pero después, si revisamos los siguientes procesos, también se llaman Apache. Si revisan acá. Apache 2, Apache 2, Apache 2. Pero eso no quiere decir que se hayan corrido
2, 4, 6 aplicaciones de Apache, sino simplemente se corrió una aplicación de Apache y los demás son procesos hijos. ¿Cómo sé que son procesos hijos? Porque aquí está el proceso que se creó y aquí está el papá. Aquí está el otro proceso que se creó y aquí está el papá. Otro proceso que se creó y aquí está el papá. ¿Quién es el papá? El mismo, ¿no? Entonces, leeríamos esto así. El proceso 1314 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 hijos, o sea, 5 forks. ¿De acuerdo? Bueno, en Linux, la forma de entender los procesos, la creación y luego la eliminación, porque aquí viene también la eliminación de procesos. ¿Sí? Con PC yo veo los procesos que se crearon. ¿Cómo se crea un proceso? Pues corriendo la aplicación o el servicio. Ahora, ¿cómo se tiran los procesos o cómo se matan los procesos? Con el comando kill. Una regla que hay que tener presente. Si se mata un hijo, un proceso hijo de un for, pues simplemente se elimina ese proceso. Se elimina un proceso hijo. ¿Sí? Pero si se tira un proceso papá, entonces la regla en Linux es que si se tira el papá, se caen todos los hijos y luego el papá. ¿Sí? Adelante, Jairo. ¿O quién es Exxon o Jairo? Veo una mano levantada. No, profe, por error lo puse. Ok. Bueno. Ajá, entonces hay que tomar en cuenta esto. Y es importante como identificar los procesos hijos, y así como les comenté, esta es la columna de los procesos y esta es la columna de los procesos padre. Ambas son columnas de procesos, solamente que esta, la segunda columna, bueno, con la opción que les di, sería la cuarta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Se refiere a los procesos padre de los procesos hijos que tenemos a la izquierda. Y uso el comando kill. ¿Cómo uso el comando kill? Recuerden, bueno, más bien me recurro a la función, al comando man, si no recuerdo cómo usar el comando, y eso me facilita aplicarlo. Entonces, vean cómo uso kill con las opciones y le paso el número de proceso. Normalmente un kill lleva una señal, ¿sí? O el dato más importante que se pasa aquí es cómo mato al proceso. Y aquí me da diferentes opciones. Las más comunes son kill, que es de matar, o sea, desaparecerlo. Y la HOP es una señal que sirve para no matarlo, sino más bien como reiniciarlo. ¿Qué se hace con HUP? Lo que le hacemos es obligar a decirle, sabes que detenga el proceso y carga las configuraciones nuevas que aplicaste y vuelve a levantarlo. Eso es lo que haría esta función HUP sobre un proceso. Y es muy útil cuando yo estoy haciendo cambios a configuraciones, sobre todo de servicios. Por eso es que tiene bastante utilidad. ¿Vale? La otra herramienta, ya creo que la habíamos usado en conferencia, que es Top, que básicamente es otra forma de revisar los procesos de forma dinámica. ¿Sí? Es lo que me hace Top. Y si checan, por ejemplo, aquí tengo este comando repetido varias veces, quiere decir que hay un proceso papá y varios procesos hijo. Entonces, ¿cómo checo? Pues puedo hacerlo un PS igual, un PSAL o ALU. Importante también el usuario para saber cuándo. Esta parte, la columna de usuario es importante cuando yo ando buscando procesos
sospechosos. Entonces, hablando de seguridad, es bastante útil. Y le voy a pasar. El comando grep sirve para que filtrar la información que quiero obtener. Entonces yo aquí filtro y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame los procesos, pero exclusivamente los que tengan la palabra Chrome. Así. Nada más me listo ese. Voy a darle un sudo vez nada más. O más bien, voy a pasarle la opción X. Ahí está. Sí, nada más que me manda mucha información. Le voy a quitar la L, a ver si así. Vamos a todas. Sí, ¿por qué? Porque tiene mucha información del proceso, de cada proceso. Voy a pasarle la opción L. Otra vez. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Aquí están el proceso y el papá. Perdón, el padre y el proceso. ¿Sí? Proceso hijo, proceso papá. Proceso hijo, proceso papá. Proceso hijo, proceso papá. Obviamente aquí tengo varios. Entonces, si checan, tenemos varios procesos que son hijos del 2543. Esto también podría servirme para resolver problemas. A veces Chrome, bueno, en Linux, de repente Chrome nos da problemas en que se llegue a bloquear, y una solución para cuando se bloquea Chrome y que no nos deja hacer ya nada es precisamente irme a la consola y localizar el proceso papá. ¿Para qué? Para tirarlo, hacerle un kill menos kill al número de proceso que ya identifiqué que es el papá, y con eso tiro todos los procesos hijos, y lo que me va a hacer es tirar precisamente la aplicación. Y si eso me estaba consumiendo recursos, que es lo más probable, por eso se bloqueó mi sistema, entonces ya solucionó el problema. ¿Sí? Obviamente, hay situaciones que es una situación, digamos, normal, que puede suceder, no tan normal, porque me va a bloquear el sistema Windows. Entonces, pero bloquearme, la ventaja en Linux, precisamente por lo que les comentaba, es que bloquearme el sistema Linux todavía puede, bloquearme el sistema Windows puede todavía tener solución, cosa que en Windows es más complicado. Sí, ese paso no lo voy a hacer aquí, pero ustedes pueden jugar, podrían jugar, obviamente es más fácil jugar si tienen una máquina en Linux a que la tengan de manera virtual. ¿Por qué? Porque en Linux yo puedo tener algo que no tengo también en Windows, es que yo puedo tener acceso a 7 sesiones, digamos, 7 sesiones Linux. Y la manera de acceder, si estoy ya en un ambiente gráfico, es usando la tecla Control Alt y luego F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. ¿Sí? Con eso logro 7 sesiones. En cada sesión yo puedo estar corriendo, inclusive esa parte también es importante, en cada sesión yo puedo estar corriendo un ambiente Windows con un escritorio distinto. O bien en las demás sesiones puedo estar corriendo un ambiente de consola, que ese está por default ya habilitado. Lo único que tengo que hacer es cambiarme a esa sesión. Por eso les decía que ahorita no lo voy a hacer, porque si lo hago, me salgo momentáneamente, no me van a ver, no van a ver esa parte. ¿Por qué? Porque ya estoy en un ambiente de consola.
Pero entonces ese ambiente de consola me puede servir para eso, para que yo solucione problemas que me está causando un ambiente gráfico, es decir, una sesión gráfica. Entonces me voy al ambiente de consola, me voy a la sesión de consola, a una sesión de consola y verifico qué está pasando y trato de localizar lo que puede estar causando que mi sistema se haya congelado y empiezo a tirar los procesos, ¿no? A tirar un proceso cada vez, un proceso que considere como sospechoso, en este caso, sospechoso de haberme congelado la pantalla y juego, o sea, ya tiré el proceso, reviso, me voy a mi sesión de ambiente gráfico, cada esa sesión tengo que identificarla, generalmente puede ser la primera sesión o la última, puede ser un control al F1 el que me lleve a la sesión de gráfica, del ambiente gráfico, o puede ser la sesión F7, la sesión 7. ¿Sí? No puede ser ninguna sesión, si son por default, no puede ser ninguna sesión intermedia. ¿Sí? Ya sesiones intermedias son las que yo ya manejo de manera personalizada. Digo, ok, en la sesión F5 voy a crear otro ambiente gráfico, otro ambiente de escritorio. ¿Sí? Pero los por default es el F1 o el F7. ¿Sale? Bueno. Si hay preguntas, pues adelante, ¿no? Los veo muy callados. Bueno, en cuanto a malware, pues en cuanto a malware, Linux se considera que sigue siendo un sistema que no llama mucho la atención en cuanto a malware para los atacantes. Entonces, tiene menos riesgo, no quiere decir que está limpio, libre de riesgos, tiene menos riesgos, por eso dice acá que Linux generalmente es más resistente a malware que cualquier otro sistema, pero todavía no es inmune, sigue estando con ciertas vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades pues, vienen dadas por las aplicaciones que instalamos y por el mismo sistema que en algún momento puede ser que se descubra alguna vulnerabilidad y si esta no se corrige, pues mientras no se corrige, el sistema es vulnerable. O si ya está corregido, ya se tiene una actualización, pero esta no se ha instalado, el sistema sigue siendo vulnerable. Entonces, por eso es importante mantener permanentemente actualizado a nuestro equipo y si es un servidor mejor, ¿no? O sea, debemos asegurar que esté siempre actualizado en lo que respecta al sistema operativo y en cuanto respecta a las aplicaciones servidoras. ¿Ok? Bueno, en cuanto a lo que se conoce como rootkit, los rootkits pues es un tipo de malware que sí puede estar, que sí hay para Linux, ¿sí? Y es un tipo de malware, como lo establece aquí, es muy de alto riesgo. Primero, ¿qué cosa es un rootkit? Un rootkit es un conjunto de herramientas que tienen un parecido en cuanto al nombre a las herramientas del sistema operativo. Si estoy en Linux y atrapo o descargo por error un rootkit, se instala o ni siquiera me di cuenta, este rootkit se instala en mi sistema, entonces mi sistema casi va a quedar pues altamente corrompido, digamos. ¿Sí? De tal manera que va a ser muy complicado corregirlo y lo más recomendable en este caso particular en el caso de rootkit, es más recomendable, pues ahora sí que formatear el sistema. ¿Sí? Lo que típicamente hacemos en Windows cuando se nos cae un virus, en Linux es más aplicable si se corrompe por un rootkit. Y por eso es esencial que corra herramientas anti-rootkit o detectoras de rootkit, ¿sí?
Normalmente se le conoce como, bueno, buscamos una herramienta para chequeo de rootkit, ¿sí? Para detectar rootkit. Aquí en este ejemplo están haciendo eso precisamente, haciendo un chequeo de rootkit. Y lo que se quiere es, lo que se espera como resultado de ese chequeo es que nos encuentren. Si revisamos aquí en la pantalla, todo lo que vemos acá son comandos del sistema. Y lo que me está reportando aquí la herramienta es si está infectado o no está infectado. Lo que yo espero es, pues obviamente que no esté infectado. Porque si me empiezan a aparecer infectados, es muy probable que la mayoría estén infectados. La mayoría de mis comandos de sistema estén infectados y eso implique que va a ser complicado corregir. Por eso dice acá que es más conveniente reinstalar el sistema cuando tengo un caso crítico de ese tipo. ¿Sale? Bueno, los comandos py ya los he estado usando. Comandos py son los comandos que son combinados y de hecho los empezamos a usar desde cómputo con la barrita vertical. ¿Qué significa? Lo que debemos de recordar aquí en cuanto a la barrita o el py. Barrita vertical significa que el comando de la derecha toma el resultado del comando de la izquierda como entrada del comando de la derecha, ¿sí? Por eso, en un ejemplo sencillo de los que he estado manejando, por ejemplo acá este que acabo de usar y he estado usando generalmente py, dice PSAXL, esto me da un resultado, ¿sí? Digamos, solito pues me va a mostrar todos los procesos, pero como le estoy dando un py, entonces, y el py lleva un comando que filtra, ¿sí? Entonces, aquí la forma en que estoy aplicando es que hago este grip con este filtro y simplemente, pero este filtro obviamente requiere de una entrada sobre la que va a trabajar. Entonces, como no le estoy pasando la entrada, la toma precisamente del resultado que arroja PSAXL. Entonces, la regla de py es que el comando de la derecha usa como datos de entrada el resultado del comando que está a su izquierda del py. ¿Sí? Entonces, en un caso más sencillo que también ya he estado usando, o sea, si yo hago un ls, ese está muy cortito, a ver, esto también. Este comando tiene mucha información y yo quiero verla paso a paso, entonces le digo un ls y le digo more. Entonces, ¿qué cosa hace more? More me muestra el contenido de un archivo de texto. Pero si lo uso con py, generalmente lo voy a usar sin ningún argumento. Entonces, ¿qué hace? Toma el resultado del comando anterior y ese se lo pasa, digamos, a more como entrada. Y entonces lo que se entiende es que al resultado, es decir, el contenido que me muestra ls, le hace un more. ¿Qué hace more? Pues me va mostrando pantalla por pantalla, y es que es lo que hace precisamente aquí. ¿Sí? Me va listando lo que me dio ls, me lo muestra more, pero haciendo pausas por cada pantalla. Y eso fue gracias a que puse el py. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad de py. Y realmente, pues es útil. Sí se usa mucho. ¿Ok? Y con eso terminamos el tema. ¿Qué vimos? Pues vimos las características de Linux. Revisamos que Linux es un sistema que se puede usar para propósitos de seguridad, para monitoreo, para análisis de seguridad en sistemas.
Se puede usar para pruebas de penetración. Para eso también hay específicamente, ya si quiero algo particular, voy y busco distribuciones específicas para monitoreo, específicas para, bueno, para análisis y monitoreo, específicas para seguridad, ¿sí? De hecho, pues acá vamos a usar, creo que casi al final, una herramienta de Linux que va enfocada a eso, al análisis de seguridad. Bueno, revisamos los comandos básicos de Linux, revisamos los editores, revisamos cómo podemos ejecutar tareas remotas a través del comando SSH. También vimos cuándo se requiere el acceso del superusuario, sobre todo cuando tocamos aplicaciones de servidor o accedemos a archivos de configuración que solamente el administrador puede modificar, nadie más. ¿Qué más? Bueno, cuando hablamos de servidores, también en el caso lógico, digamos, desde el punto de vista lógico, hay que tener claro que un servidor, si hablo de un servidor, hablo de una aplicación que tengo instalada en mi computadora o en una computadora con una capacidad mayor que le va a dar lugar a que sea considerada como equipo, como servidora, de aplicaciones que tienen esa función, es decir, de aportar, de ofrecer servicios de red. ¿Y qué tengo que hacer? Pues instalar el software del servidor que quiero instalar en esa máquina potente, y que obviamente si estoy instalando un servidor, ese servidor va a tener asociado un puerto, ¿no? Cada servidor, cada aplicación servidora tiene asociado un puerto de comunicación que reconoce o que es usado para poder tener acceso a la información que maneje ese servidor, ¿no? Que nos dice, es reservado para el recurso que sea usado por ese servicio. Bueno, y los servicios, pues, o los servidores se levantan gracias a que configuramos ese servicio a través de archivos de configuración basados en texto, o archivos de configuración que lo que tienen es instrucciones basadas en texto. ¿Qué otras cosas vimos? Las maneras de proteger un dispositivo importante en la red, las distintas maneras de protegerlo. Las ubicaciones de los logs, es decir, los archivos que me van a dar información acerca de lo que puede estar pasándole a una aplicación o lo que le pueda estar pasando a mi sistema operativo en términos de acceso al sistema o de acceso a alguna aplicación o de compromiso de seguridad. Revisamos también los permisos de los usuarios, los tipos de enlaces fijos y simbólicos, bueno, el sistema Windows, cómo está estructurado, las herramientas de actualización del sistema y de las aplicaciones, los procesos, los rootkits, el PI, ¿sí? Y lo que tenemos que también confirmar son estos términos, y si alguno no los toqué en la exposición, si vienen en el material, en el tema. Entonces hay que revisar si hay falta algún concepto o la definición de algún término, checamos el material para que quede más o menos comprendido. ¿Qué otro aspecto viene aquí en este tema? Dice, este capítulo también cubre las siguientes áreas si quisiéramos certificarnos en
en CyberOps. Esa es la certificación que está asociada con este curso. Dice, ¿qué viene? O sea, ¿qué temas trata del examen? Pues lo que tiene que ver con procesos de Linux, en los hijos de Linux, los hijos de procesos, los permisos, los enlaces simbólicos, los daemons, que no son más que los nombres de, ¿cómo se le llama un proceso? También se le llama daemon, a lo que se crea, ¿no? A los logs, también tiene que ver con los logs, viene en el tema del examen, que pueda interpretar lo que me puede decir, estar diciendo un log, un registro de un evento. ¿Qué más? También incluye lo referente a los sistemas de archivos, qué cosa es X4, cuáles son las características principales de ese sistema de archivos, en qué consiste el journaling en un sistema Linux, qué cosa es el MBR, qué es el sistema de archivos tipo swap, qué cosa es Mac desde el punto de vista como se vio acá en este tema, como está considerado en este tema. Esto debe estar relacionado con el control con la creación y modificación y acceso a los archivos, es lo que es Mac, los tiempos Mac, ¿sale? Y ya. Bien. Si no hay preguntas, voy a pedirles para que cerremos el tema. Vamos a hacer un repaso con el quiz, pero dentro de... ¿Sí? Disculpe, profe, quería preguntarle, estaba revisando el Metacad y ¿Sí? lo del el examen de lo que es la parte 2 dice que iba a ser el sábado y el domingo, nomás que a mí no se me asignó o todavía no está para hacerlo. ¿No lo pudiste hacer? No, a mí no me parece que no estaba asignado. Si quieres, igual con... ¿Quién fue? ¿Quién no lo pudo hacer? Nick, Nick, Joseph, Nick. ¿Te pones de acuerdo con Joseph y les abro el examen mañana? Si pueden mañana o si no el miércoles. ¿Sale? Ok, sí, está bien, profe. Vale. A ver, permítame. Entonces, nos vamos a ir al quiz en la plataforma y vamos a revisar si con el quiz y lo que se les haya quedado de la exposición, vamos a hacer un ejercicio del examen tipo quiz que viene ahí en la plataforma. Y bueno, inclusive no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo, pero con las respuestas de ustedes, solamente para que de alguna manera pues también sirva un agregado de aprendizaje sin que les afecte. Está. Entonces vamos a hacer, bueno, esto sí lo hacen ustedes. Vamos al tema 3 y hacen un repaso de los conceptos, de términos y conceptos. Si no entramos al contenido del tema, solamente nos quedamos con términos y conceptos. Entramos acá y revisamos, ¿no? No sé cuántos términos vengan aquí. Sean muchos o poquitos. Son 20, entonces en 10 minutos yo creo que quedan bien aprendidos. Son las 6:36. A las 6:46 regresamos para hacer el quiz de manera conjunta, sin que lo hagan ustedes de manera individual ahorita, sino que lo vamos a hacer acá. Vamos a colocarnos en el quiz del capítulo 3.
Les digo, la idea ahorita es que no contesten ustedes ahí en la plataforma, sino más bien van a responder de acuerdo a al previo que voy a hacer yo. Bueno, que voy a abrir y ustedes contestan. Sí, con la finalidad de que no les robe un intento. ¿De acuerdo? Son 10 preguntas. Entonces vamos a ver al azar quién me contesta. Voy a correr la ruleta. A ver, ¿las escuchan? A ver, ¿quién es? Es María Alejandra. ¿Sale? ¿Lista, María Alejandra? Si estás, o ya se fue. Aquí la tenía en la lista. ¿Y dónde está? A ver, la que sigue. O el que sigue. Joseph. Joseph, sí está. Ya están corriendo. A ver, la que sigue o el que sigue. Fermín. Fermín sí está. ¿Sale? ¿Listo, Fermín? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. ¿Sí está Fermín? ¿No está? Vamos a acabar la lista. ¿Sí? ¿Sí estás, Fermín? A ver, la pregunta es, dice, ¿qué método puede usarse para proteger un dispositivo de cómputo? Y aquí vienen las respuestas. Dice, permitir que los servicios por default se mantengan habilitados, que se forcen cambios periódicos de la contraseña. ¿No se escuchan? A ver. Bueno. Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha normal, ¿no? Pero Jesús Amado y Sí, Fermín profe. dicen que no escuchan. ¿Ya escuchas, Fermín? Si no, vamos a ver quién me... Ah, ok. Entonces vamos a ver a alguien de los que sí están escuchando bien. Primer valiente o valienta para la primera pregunta. ¿Cuál es una de cuál de las siguientes respuestas puede aplicarse para proteger un dispositivo de cómputo? ¿Alguien dice yo? Profe, sería la de el cambio de passwords, ¿no? De contraseñas. Ok, yo le pongo esa que me dices. ¿Sale?
Vamos adelante. Gracias, Oscar. La siguiente, para el siguiente o la siguiente. Dice, ¿qué ambiente de trabajo es más amigable? Y nos muestran cuatro. Una interfase de línea de comandos, una interfase híbrida de interfase gráfica y interfase de línea de comandos, una interfaz gráfica o el prompt de comandos. ¿Quién dice yo? Yo, profe, Adelante, Roberto. es la interfaz gráfica. La guía. Sí. Esta, ok, vamos adelante, gracias, Iván. La que sigue. Si se considera el resultado del comando ls-l en la lista de abajo, que es lo que nos está mostrando abajo, dice cuáles son los permisos de grupo asignados al archivo analyst.txt. ¿Quién dice yo? ¿Cuáles son los permisos de grupo asignados al archivo analyst.txt? ¿Quién dice yo? Nadie. ¿Sería la de leer y escribir, profe? Leer y escribir. Ok. La que sigue, gracias, Oscar. Dice la siguiente, ¿cuál es el resultado cuando un administrador introduce el comando man? ¿Quién dice yo? Profe, yo. Adelante, Alejandra, sí. Ahorita, para. La tercera opción dice Fermín. Sí, sí era esa, solo que había ruido, no podía hablar. Ok, gracias. Ya te ayudó Fermín. La que sigue. Dice, ¿qué componente sería usado para acceder a una lista corta de tareas que la aplicación puede ejecutar? ¿Qué Eh, componente ¿Era la Linux? tercera Ajá. opción? El de Quick List. Quick list. Ajá. Ok. Vamos por la siguiente. Gracias, Stexon. Siguiente, dice, ¿qué término es usado para describir una instancia corriendo de un programa de computadora? ¿Qué término es usado para describir La primera, profe. la primera? Ok. Vamos a ver qué sigue. Dice, ¿cuál es el beneficio de Linux siendo un sistema operativo de fuente abierta? A ver quién responde esa. ¿Cuál es un beneficio de Linux al ser un sistema operativo de fuente abierta?
Recuerden que ustedes no tienen que preocuparse mucho, porque lo estoy haciendo yo. Entonces, o apruebo o repruebo con sus respuestas. Así que no pasa nada. Sería la primera. La primera, Ah, ponemos la primera, Jairo. Sí, de todas maneras, lo checamos. Gracias, Jairo. La que sigue. ¿Qué tipos de archivos son usados para administrar servicios en un sistema Linux? ¿Qué tipos de archivos son utilizados para administrar servicios en un sistema Linux? ¿Quién dice yo? Chicas, nada más Alejandra iba a participar. La tercera, profe. La tercera. Perfecto, gracias, Diana. ¿Verdadero o falso? Linux, la interfase gráfica de Linux es la misma en todas las distribuciones. Falso. 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 Gracias. La que sigue. La última. ¿Qué tipo de herramienta es utilizada por un administrador Linux para atacar a una computadora o una red a fin de encontrar vulnerabilidades? Firewall. Firewall, le ponemos firewall. Sale. Y ahorita checamos. Vamos a entrar, vamos a darle finish. Y le damos enviar. Ajá. La mayoría son, ¿qué? 8 buenas, 2 malas. Vamos a revisar las malas, las 7. Aquí no vamos directamente a las 7. Ajá, la 7 no fue la primera. ¿Qué dice de la 7? La correcta, Linux es un sistema operativo fuente y cualquier persona puede acceder al código, inspeccionarlo, modificarlo y recompilarlo. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? ¿Ya la tienen? Y la que sigue, ¿cuál fue la otra mala? Esta, ¿qué tipo de herramienta es utilizada por un administrador para atacar una computadora? La respuesta correcta dice, si vamos al tópico 311, pentesting es conocido como una herramienta de pruebas de penetración. Bueno, como pentesting es conocida para incluir herramientas que incluyen pruebas de penetración que se usan para buscar vulnerabilidades en una red o computadora. ¿Sale? Corregidas las dos preguntas que fallaron. Entonces, con esto ya están listos para sacar 10 aquí en el quiz. ¿De acuerdo? Y tienen hasta 3 intentos. No sé si aparecen las mismas preguntas. Vamos a ver. Si le hago un start a new preview, ¿qué me dice? ¿Me dan nuevas? Si les dan nuevas, sería interesante porque pues amplía el conocimiento. Esta es igual, 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 no cambia, no cambia, entonces no está tan interesante.
Bueno, pues con eso cerramos el tema y el jueves iniciamos el tema 4. ¿De acuerdo? Y recuerden desde hoy que el examen de este tema es el fin de semana. Lo voy a programar de una vez hoy. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe. Ok, sí, Fermín, este fin de semana, tema 3, examen del tema 3. Ok,